Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Muy buenas tardes para todos. Hoy quiero hablarles sobre los géneros periodísticos, aquellos géneros convencionales y los géneros digitales. Inicialmente vamos a hablar sobre este microrrelato. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué nos querrá decir este pequeño cuento? Quiero que pensemos alrededor de toda esta exposición lo que verdaderamente hay en este pequeño papelito. ¿Qué nos querrá decir? Vamos a tenerlo en mente para que luego podamos desarrollar lo que son verdaderamente los géneros periodísticos. Estos géneros se dividen en los convencionales, que son géneros de información, en lo que aparece la noticia, el reportaje, la entrevista y la crónica. Y en los géneros de opinión, que aparece la editorial, la columna y géneros gráficos. Vamos a tener muy en cuenta que todos estos géneros convencionales son los que han partido para que nosotros podamos entender lo que es la realidad, ¿sí? Desde una escritura, desde algo que nosotros leemos o podemos observar, llegado el caso de la televisión. Y vamos a pasar a lo que son los géneros ya dados por la internet o los géneros digitales, que es la red, las nuevas fórmulas narrativas. El periodista británico Scott decía: los hechos son sagrados y las opiniones son libres. ¿Qué quiere decir eso? La realidad ya está hecha. De nosotros depende lo que nosotros queremos expresar o queremos opinar sobre ellos. La forma en que opinamos es verdaderamente lo que nos va a dar un paso en esta sociedad. De esta red entonces, ¿qué se desprende? El hipertexto. Vannevar Bush en 1945 apostó a lo que era el hipertexto. ¿Qué son? Son textos que mantienen la relación entre sí. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a leer un texto normal, vamos a tener una secuencia, ¿sí? Pasamos de una página a otra. ¿Qué pasa con el hipertexto? Estos textos, lo que yo leí antes, lo que yo leí en la página 1, posiblemente tiene que ver en la página 17 o en la página 120. Vamos a tener siempre una relación. No quiere decir que las historias convencionales estén mal contadas, no, sino que vamos a tener un poco más de secuencia en lo que son estas partes de hipertexto. De este hipertexto también entonces aparecen los géneros hipertextuales. Y vamos a tener claro tres cosas. De allí se desprende lo que es la información, la interpretación y la opinión. Información es todo lo que nos está rodeando, lo que la sociedad nos está transmitiendo. Estas mismas noticias que aparecen por acá. Todo lo que los medios de comunicación siempre nos están realimentando. Ellos como emisores, nosotros como receptores. Entonces volvemos por acá, la información. ¿Qué tan importante es esa información? Ahora, nosotros ¿cómo la vamos a interpretar? ¿Qué de esa noticia nos interesa? ¿Qué vamos a desechar? Y verdaderamente, ¿qué nos puede aportar a nosotros esa noticia? Y este punto tan importante, la opinión. ¿Qué es opinar? No es simplemente decir si me gustó, no me gustó o posiblemente. Opinar es verdaderamente argumentar el por qué esa noticia es importante. Miren cómo vamos volviendo este hipertexto. Vamos volviendo a esta noticia o a esta crónica que nos contaron. E inmediatamente nos vamos a remitir a este microrrelato. Aquí Augusto Monterroso, en 1959, quería expresar algo con estas pequeñas palabras. ¿Será que lo que él quería relatar es lo mismo que yo pienso? ¿Será que este dinosaurio que aparece acá es este animalito bello, caricaturesco, prehistórico que murió hace X años? ¿O será que este dinosaurio es otra cosa? Podemos hablar de lo que es la religión, la política o la misma cultura. ¿Qué nos está transmitiendo eso? Y este despertar. ¿Qué tan importante es este despertar? Y nosotros, ¿cómo lo estamos vivenciando? ¿Será que nosotros hacemos parte de este despertar o de este dinosaurio? Y es que allí siempre vamos a tener un lugar en el que estar, en el que proponer, en el que hacer algo. Nos devolvemos. Miren, noten por favor lo que estamos haciendo. Estamos
en esta línea del hipertexto. Estamos volviendo por la importancia de lo que pertenece al texto y lo que verdaderamente nosotros queremos interpretar. Sartori y Giovanni en 1991 hacían esta acotación: en la cultura del libro el desarrollo es lineal, es decir, enseña la construcción consecutiva de los argumentos. El hipertexto, en cambio, es un texto interactivo que acompaña al texto escrito con sonidos, colores, gráficos, figuras y animaciones, entre otros. Vamos a pensar cuando éramos estudiantes, o mejor dicho, los estudiantes de ahora. Los estudiantes, entonces, para una clase cualquiera, tienen su celular y empiezan a buscar. Bueno, esto me sirve, esta información me sirve, esta no me sirve, me meto al WhatsApp, voy viendo lo que es el Facebook, vuelvo a lo que me está pidiendo la profesora, ¿cierto? Entonces, es un devenir de información. Ya ellos mirarán qué es lo verdaderamente importante, si lo que me está preguntando la profesora para la clase o la nueva noticia que salió en el Facebook, ¿cierto? Entonces, es esa información que va circulando y que siempre está a través de estos sonidos, de estos colores, de cosas tan llamativas que realmente a los jóvenes pues es lo que más les está interesando. No quiere decir esto que a los adultos no nos interese, sino que simplemente son unas perspectivas para poder ver la realidad. Un ejemplo claro, Rayuela. Rayuela es un cuento en un librito normalito, fuera de la tecnología, escrito por Julio Cortázar. ¿Qué pasaba con Rayuela? Digamos que era una forma de avanzar en lo que era este hipertexto y a partir de un libro. ¿Por qué? Él decía que había mínimo dos formas de leer su libro, su cuento. Entonces, algo convencional. Entonces empezamos desde el capítulo 1 hasta, digamos, el capítulo 53, que era donde él decía que tenía fin su libro. Sin embargo, el cuento tenía 153 capítulos. ¿Qué pasaba con esto? Julio Cortázar proponía una nueva forma de leer su libro. Entonces podíamos empezar en el capítulo 73, seguir en el 1, saltar al 160, volver al 3, o depende de una secuencia que él mismo sugería. Entonces, miren cómo él iba saltando de capítulo a capítulo para darle un fin. ¿De qué dependía ese fin? De lo que nosotros queríamos ir leyendo, porque no necesariamente íbamos a seguir la sugerencia de él, sino que realmente podíamos saltarnos capítulos y siempre íbamos a encontrar un fin. Ese fin es lo que es el hipertexto. Ahora, de estos géneros hipertextuales vamos a conocer un concepto importante que es el ciberperiodismo. Los géneros periodísticos son indicadores del nivel de evolución que ha experimentado el ciberperiodismo. Esto es evolución. Entonces, de este ciberperiodismo aparecen los géneros informativos, la noticia, la infografía y los datos en bruto. En resumidas cuentas, lo que es la realidad, lo que hay en el momento. En los géneros interpretativos aparece el reportaje y la crónica como una forma de descripción de esa realidad. En cuanto a los géneros dialógicos, hablamos de la entrevista, el foro, la charla y la encuesta. Algo muy importante, emisor y receptor. Si hay un mensaje, entonces ¿quién lo recibe y qué va a hacer esa persona que lo recibe? Volvemos al hipertexto. ¿Qué interpretamos? ¿Listo? Y en los géneros argumentativos hablamos de lo que es la editorial, la columna, las cartas al editor y la crítica, entre otros apartes que aparecen en estos géneros argumentativos. ¿Qué es lo importante de todo esto que hemos visto? Que no es que haya una diferencia entre géneros convencionales y géneros digitales, no. Hablamos de una evolución. Hablamos de lo que leemos, escuchamos y observamos va a evolucionar a nuevas formas de transmisión. Estas nuevas formas es a través de la red. Entonces la invitación es a que miremos nuevamente qué es lo que nosotros pensamos de la sociedad, qué es lo que nosotros podemos aportar a la sociedad y apropiarnos verdaderamente de ello.
Espero que con esta pequeña exposición haya quedado claro un poco lo que son los géneros periodísticos y cómo utilizarlos. Muchas gracias.